Buen día, en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio de clasificación de suelos mediante el sistema unificado de suelos que conocemos más como el USCG. Para esto vamos a seguir esta serie de pasos en los que nos dicen que primero que todo debemos saber si nuestro suelo es grueso, si es fino o si son suelos altamente orgánicos. Entonces, para esto tenemos la siguiente información, tenemos que hacer un análisis granulométrico para poder determinar qué porcentaje de grueso y qué porcentaje de fino tenemos. Entonces nos da una tabla mediante un análisis granulométrico y nos dicen que la muestra usada para el tamizado es 32.8%, lo cual representa a lo retenido en el tamiz 200, que en porcentaje es el 46%. Entonces, tenemos que hallar la masa total. Si nos dicen que el 32.8% es el 46% de la masa total, entonces el 100% ¿cuánto va a ser? Entonces esto va a ser el 32.8 dividido entre el porcentaje que se retuvo en el tamiz 200. Entonces nuestra masa total va a ser 71.304 gramos. Entonces, si lo que se retuvo son 46%, entonces lo que pasa va a ser el 100% menos ese 46%. El porcentaje que pasa, ese tamiz 200, es lo que utilizamos para el ensayo de hidrómetro, es decir, para clasificar los suelos finos. Y lo que se retuvo es lo que usamos para determinar los suelos gruesos. Entonces, lo que pasa ese tamiz 200 en gramos va a ser el porcentaje que pasa multiplicado por la masa total. Es decir, que lo que pasa, lo que se usó para el ensayo de hidrómetro son 38.504 gramos. Entonces, para hallar los porcentajes que pasan ajustados a la muestra total, debemos hacerlo entonces. Esto que pasa en cada ensayo, ¿qué representa de esta muestra total? ¿Qué porcentaje representa, pero de la muestra total? Entonces, el primero lo hallamos el 100%. Tenemos el 100% menos lo que se queda retenido en gramos, pero tenemos que ver esto que se queda retenido en gramos, qué tanto es de nuestra masa total. Lo hacemos con la siguiente fórmula y fijamos la masa total porque va a ser una constante. Entonces, lo que pasa, el tamiz 4 es el 98%. El siguiente lo vamos a hallar con lo que pasó ese tamiz menos lo que se quedó retenido. De nuevo, respecto a nuestra masa total. Y esto lo arrastramos hasta lo que pasa el tamiz 200. Acá nos damos cuenta que está bien en la operación porque nos dio que lo que pasó fue lo que calculamos acá mediante nuestra información inicial. Entonces ahora tenemos que determinar esto, este 97.50 es de lo que pasó el tamiz 200. Pero esto, ¿qué porcentaje es de mi masa total? Lo que vamos a hallar ahora. Entonces va a ser este 97.50 por los gramos que pasaron el tamiz 200, vamos a fijarlo, dividida mi masa total, que también la fijamos para arrastrar la fórmula. Listo, entonces ahora sí podemos determinar qué porcentajes son gruesos, qué porcentajes son finos y qué porcentaje de limos, arcillas, gravas y arenas hay de mi masa total. Entonces los gruesos sabemos que es lo que se quedó retenido en el tamiz 200, que eso ya lo tenemos. Entonces nuestros gruesos van a ser el 46%. Y nuestros finos van a ser lo que pasó el tamiz 200, que es el 54%. Entonces, para determinar el porcentaje de limos, primero el porcentaje de arcillas van a ser lo que pasó el tamiz con diámetro 0.002. Entonces mis arcillas van a ser 0.54%. Entonces, si los limos y arcillas representan todos los finos, entonces los limos van a ser los finos
el total de pinos menos las arcillas. Entonces, 54% menos las arcillas. Entonces, limos tenemos 53.46%. Grava. Las gravas son las que se encuentran retenidas en el tamiz 4. Como tenemos lo que pasa, para hallar lo que se retiene, entonces es el 100% menos lo que pasa, el tamiz 4. Entonces tenemos un 2% de grava. Entonces, como los gruesos son el 46%, mi arena va a ser ese total, que es el 46%, menos lo que hay de grava, que es que entonces va a ser 43.9% arena. Listo. Entonces ahora nos dicen en los pasos que si mi suelo es grueso, el 50% menos pasa el tamiz 200. Si mi suelo es fino, el 50% o más pasa por el tamiz 200. Entonces, nosotros tenemos que lo que pasa por el tamiz, que lo que pasa por el tamiz 200 es 54%. Entonces, que tenemos un suelo fino granular. Entonces, seguimos estos pasos. Sabiendo que tenemos un suelo fino granular, procedemos a efectuar los ensayos del límite líquido y del límite plástico. Listo. Entonces, que lo vamos a hacer en esta otra pestaña. Bueno, para esto tenemos esta información de las muestras. Primero que todo, tenemos que hallar para el límite líquido, para el índice de plasticidad, tenemos que hallar el límite de plástico y el límite líquido. El límite plástico lo hallamos haciendo un promedio de la humedad de las muestras. Entonces, la humedad se halla dividiendo la masa del agua sobre la masa de los sólidos. Entonces, la masa del agua la vamos a hallar. La masa húmeda menos la masa seca. Esto lo arrastramos. La masa del sólido va a ser la masa seca menos la tara, menos la masa de la tara. Entonces mi humedad va a ser la masa del agua sobre la masa del sólido en porcentaje. Listo. Entonces mi límite plástico va a ser el promedio de estas dos humedades. Entonces las sumo y las divido entre 2. Tenemos que nuestro límite plástico es 13.5%. Para hallar el límite líquido necesitamos saber cuál es la humedad al aplicar 25 golpes a la muestra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que hacerlo mediante una gráfica porque no tenemos información de cuánto fue la humedad específicamente en 25 golpes. Entonces lo mismo, hallamos la masa del agua, la masa húmeda menos la masa seca de los tres casos. La masa del sólido, que va a ser la masa del sólido menos la tara. Luego hallamos la humedad, la masa del agua, dividida entre la masa del sólido en porcentaje. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer para hallar el límite líquido de la muestra es graficar el número de golpes y la humedad promedio. Para hacer la gráfica, entonces en el eje X ponemos el número de golpes y en el eje Y ponemos los valores de la humedad. Listo. Entonces para hallar la humedad cuando se aplican 25 golpes, buscamos en línea de tendencia, buscamos la ecuación. Entonces vamos a hacer la potencial que nos presente el valor de R cuadrado y que nos presente el valor de Y. Entonces, el valor de R cuadrado, como está cerca de 1, los puntos no están muy dispersos. Cuando está lejos de 1, quiere decir que los puntos sí están dispersos. Entonces, ahora, para hallar la humedad, cuando se aplican 25 golpes, reemplazamos en esta ecuación. Entonces, esta humedad va a ser igual a 35.466 multiplicado por X, 25 golpes en nuestro caso,
elevado a menos 0.157. Entonces esto nos dice que nuestro valor del límite líquido va a ser 21.39. Entonces esto lo podemos comprobar aquí. Buscamos el valor de 25. Vamos a insertar una línea para que nos muestre cuál va a ser ese valor aproximado según la gráfica. Entonces, 25 golpes en donde queda la línea. Entonces, 25 golpes. La línea está más o menos en 21 punto algo, entonces sí, está correcto. Antes de 21.5. Entonces, este va a ser nuestro valor del límite líquido. Vamos a disminuirle los decimales. Entonces, nuestro valor del límite líquido va a ser eso como un porcentaje. Entonces, el índice plástico va a ser el límite líquido, que es 21.39, menos el límite plástico, que es 13.5. Listo. Que nos dio un valor de 7.9. Entonces, según los pasos, nosotros debemos determinar mediante la gráfica de la clasificación Casagrande si tenemos un limo o una arcilla de baja plasticidad, de alta, o de cómo es su compresibilidad. Entonces, para esto necesitamos la gráfica de la clasificación Casagrande. Para saber si estamos sobre la línea A o debajo de la línea A, necesitamos hallar el IP teórico, ¿cierto? Entonces el IP teórico lo hallamos con la siguiente forma. El IP teórico lo hallamos multiplicando 0.73 por el WL, o sea, el límite líquido, que nos dio 21.39 menos 20. Entonces eso nos va a dar el IP teórico. Entonces, el IP teórico nos dio de 1.01 y nuestro IP real es 7.9. Entonces, viendo la gráfica de plasticidad de Casagrande, tenemos que, como el IP teórico nos dio menor que el real, quiere decir que entonces el real está sobre la línea I. Quiere decir que nuestro suelo es una arcilla. Entonces, nuestro índice de plasticidad es 7.9. O sea que también está sobre la zona sombreada, que el límite máximo de la zona sombreada es 7, un IP de 7. Entonces, como tenemos 7.9, quiere decir que estamos sobre la zona sombreada, y como nuestro límite líquido es menor a 50, estamos dentro de esta área, lo que quiere decir que tenemos un suelo que es una arcilla de baja plasticidad, un CL. Entonces, llegando a esta conclusión también en la gráfica, tenemos que, como estamos encima de la línea A, como nuestro IP teórico es menor, entonces estamos encima de la línea A, nuestro suelo es un CL, es decir, una arcilla de baja plasticidad. Quiere decir que, por ejemplo, este resultado, viéndolo en el ámbito de la construcción, las arcillas son suelos peligrosos para cimentar. Estas arcillas más que todo se utilizan en la construcción para fabricar cerámica o para fabricar cemento, porque entonces al expandirse como una arcilla se hincha ante la humedad y hace que se separe la estructura de la superficie del suelo. Entonces no es un suelo apto para construir.